La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales antiguos de la hacienda Santa Lucía, en las montañas de Andalucía, cuando Valentín Herrera abrió la puerta del cuarto donde estaba Elena. Su sombra enorme cubrió la estancia, y sus ojos oscuros reflejaban un deseo incontrolable mezclado con un secreto que aún nadie entendía. Él se acercó sin decir palabra y con voz grave, apenas un susurro, dejó escapar una frase que la estremeció por completo. «Si gritas me detengo, pero sé que no querrás hacerlo». Elena sintió su corazón golpear contra el pecho, porque había algo en ese hombre, temido por todos, sediento de placer y con una brutalidad envolvente que la atraía como un imán imposible de resistir. Ese momento, que parecía un simple encuentro en la oscuridad, escondía una verdad mucho más profunda. Un pacto prohibido, una pasión que los marcaría para siempre y un secreto familiar enterrado bajo esas paredes de piedra que pronto saldría a la luz. Cada mirada, cada silencio, cada roce del aire entre ellos cargaba una tensión tan fuerte que parecía imposible de sostener. Elena no sabía si temer o desear, pero en su interior ya ardía una llama que no podría apagar. Elena despertó al amanecer con la sensación de que algo en su vida había cambiado para siempre desde esa primera noche. El eco de las palabras de Valentín todavía recorría su mente como un susurro que se repetía una y otra vez, haciéndola temblar entre miedo y deseo. Afuera, la neblina densa cubría las montañas de Andalucía como un manto gris que parecía esconder secretos antiguos. La hacienda Santa Lucía, con sus muros de piedra y sus pasillos interminables, se levantaba silenciosa, pero cargada de un peso invisible, como si las paredes guardaran historias que nadie se atrevía a contar. Valentín Herrera, el hombre que ahora era su esposo por un acuerdo forzado entre familias, era conocido en toda la región como un empresario brutal y sin alma. Alto, de hombros anchos, con unas manos grandes que imponían respeto y miedo a la vez, caminaba por la hacienda como un rey en su propio reino. Los trabajadores lo miraban con reverencia, pero también con temor, porque su carácter impredecible podía oscilar entre el silencio frío y la furia desatada en cuestión de segundos. Elena había sido entregada en matrimonio para saldar deudas familiares. Nunca lo había elegido, nunca lo había imaginado. Había vivido toda su juventud en un convento, protegida del mundo, sin conocer la pasión, sin sentir el roce de una piel contra la suya, sin experimentar la libertad de amar. Y ahora estaba atrapada en una unión con un hombre que parecía demasiado salvaje, demasiado peligroso, pero que, al mismo tiempo, despertaba en ella una necesidad que la avergonzaba aceptar. Esa mañana, mientras bajaba las escaleras principales con un vestido de lino claro, sintió cómo los ojos de Valentín la seguían desde el fondo del comedor. Su mirada era intensa, fija, como la de un lobo que observa a su presa. No dijo nada, pero ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Elena se sentó frente a él y en la mesa cubierta con frutas frescas, pan recién horneado y café fuerte, reinaba una tensión insoportable. Ella apenas podía sostener la cuchara. Sus manos temblaban. «¿Por qué me trajiste aquí?», se atrevió a preguntar con voz baja, rompiendo el silencio. Valentín apoyó la copa de vino que bebía, incluso a esa hora de la mañana, y se inclinó hacia adelante. Su voz fue un trueno contenido. «Tu familia necesitaba dinero. Yo necesitaba una esposa. Eso debería bastar como respuesta». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que había verdad en esas palabras, pero también intuía que había mucho más detrás. Algo en su instinto le decía que Valentín no solo la había traído por conveniencia. Había algo oculto en su mirada, algo que lo atormentaba y que de alguna manera estaba ligado a ella. Los sirvientes se movían nerviosos a su alrededor, evitando mirarlos directamente. Había rumores que circulaban en voz baja, historias de una mujer anterior, alguien que había ocupado ese mismo lugar antes que Elena
y que había desaparecido sin dejar rastro. Nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente, pero el fantasma de esa presencia rondaba los pasillos de la hacienda como una sombra imposible de borrar. Esa noche, sola en su habitación, Elena se miró en el espejo. La luz de las velas iluminaba su rostro joven y sus ojos llenos de incertidumbre. Se preguntó si algún día lograría escapar de esa prisión de piedra o si terminaría consumida por el magnetismo oscuro de aquel hombre brutal que la poseía con la mirada, incluso sin tocarla. Lo que no sabía aún era que, en las entrañas de la hacienda, bajo los cimientos de piedra húmeda, se escondía la verdad que cambiaría su destino para siempre. La tensión crecía. El deseo prohibido comenzaba a nacer y el problema inicial estaba claro. Elena no podía huir. Y peor aún, su corazón, en lugar de rechazar a Valentín, comenzaba a desearlo con una fuerza que la asustaba. Los días en la hacienda Santa Lucía comenzaron a transcurrir con una calma engañosa. Elena, aunque seguía sintiéndose prisionera en ese mundo de pasillos interminables y miradas silenciosas, empezó a encontrar pequeñas formas de acostumbrarse a su nueva vida. Cada amanecer, el sol se filtraba entre las montañas de Andalucía, bañando la piedra oscura de la hacienda con destellos dorados, y por unos instantes todo parecía tranquilo, casi bello. Valentín, a pesar de su carácter áspero y su aura de brutalidad, había empezado a mostrar gestos inesperados. Una tarde, al regresar cubierto de polvo tras cabalgar su caballo negro por los campos, la sorprendió con una rosa roja recién cortada del jardín. No dijo nada, simplemente la dejó sobre la mesa frente a ella. Ese silencio, cargado de intención, fue más fuerte que cualquier declaración. Elena tomó la flor con manos temblorosas, incapaz de ocultar el rubor que subió a sus mejillas. En las noches, la tensión entre ellos se volvía casi insoportable. Valentín entraba a su cuarto sin anunciarse, caminaba despacio, con pasos pesados, y la miraba con esos ojos oscuros que parecían desnudar su alma. Elena, que había sido educada en un convento bajo normas rígidas de obediencia y silencio, sentía cómo su cuerpo respondía a algo que jamás había experimentado, un deseo ardiente, prohibido, imposible de controlar. Una de esas noches la encontró sentada junto a la ventana, mirando la luna que iluminaba los campos. Se acercó por detrás, apoyó sus manos grandes y firmes en los hombros de ella, y su voz grave le rozó el oído. Podrías escapar si quisieras, pero sigues aquí. Elena cerró los ojos, estremecida. Sabía que tenía razón. No era solo la obligación de ese matrimonio lo que la mantenía ahí. Había algo en él que la ataba, algo salvaje y magnético que la hacía querer quedarse, aunque su razón gritara lo contrario. Durante las comidas, donde antes reinaba el silencio, Valentín comenzó a hacerle preguntas sobre su vida en el convento. Escuchaba sus respuestas con atención, apoyando el codo en la mesa y observándola fijamente, como si quisiera conocer cada rincón de su mente. Elena, poco a poco, se atrevía a responder con más soltura, incluso a devolverle la mirada, aunque cada vez que lo hacía, un fuego secreto se encendía entre ellos. Parecía que, contra todo pronóstico, estaban construyendo un puente invisible. El personal de la hacienda lo notaba. Valentín, el hombre temido por todos, mostraba una paciencia que nadie había visto antes. Ya no levantaba la voz con tanta frecuencia, ya no descargaba su ira contra cualquiera. La presencia de Elena lo estaba transformando, y eso llenaba a los sirvientes de un murmullo silencioso de esperanza. Elena misma comenzó a creer que tal vez el destino le estaba ofreciendo una oportunidad, aunque sabía que él era brutal, aunque sentía que su deseo era más fuerte que cualquier razón, había instantes en los que lo veía vulnerable. Una tarde lo sorprendió sentado en la biblioteca, con la mirada perdida frente al retrato de una mujer. Sus ojos, tan fríos siempre, brillaban con un dolor inexplicable. Cuando Elena entró, él escondió la emoción con rapidez, pero ella ya había visto demasiado.
y en ese momento entendió que detrás de ese hombre fuerte y brutal existía un secreto que lo atormentaba día y noche. Por unas semanas, el aire en la hacienda pareció más ligero. Elena caminaba por los jardines, respiraba el perfume de las flores y a veces encontraba a Valentín observándola desde lejos, con los brazos cruzados y una intensidad en su mirada que la hacía temblar. No hablaban de amor, no hablaban de futuro, pero cada silencio compartido, cada roce accidental de sus manos en la mesa, cada mirada sostenida en medio de la tensión, era una promesa muda de algo que estaban haciendo entre ellos. Era la ilusión de una solución temporal, la idea de que podían convivir, incluso descubrir algo parecido a la paz. Sin embargo, bajo esa calma aparente, los secretos seguían latentes. Y Elena, aunque lo intentaba, no podía ignorar las voces de los sirvientes que hablaban a sus espaldas, mencionando a esa otra mujer desaparecida que había estado allí antes que ella. Lo que aún no sabía era que esa paz era solo un espejismo. Muy pronto un nuevo problema, mucho más oscuro y devastador, rompería la frágil calma de la hacienda y los arrastraría hacia un abismo de dolor, pasión y peligro imposible de evitar. La calma en la hacienda Santa Lucía se desmoronó como un castillo de arena arrasado por el mar. Elena ya había empezado a creer que, tal vez, su vida junto a Valentín podía convertirse en algo soportable, incluso apasionante. Pero todo cambió una noche tormentosa, cuando los relámpagos iluminaron los pasillos oscuros y ella decidió explorar la parte de la casa a la que él le había prohibido entrar. Guiada por un presentimiento inexplicable, bajó las escaleras de piedra que llevaban hacia el ala oeste, aquella que siempre permanecía cerrada con llave. Esa noche, el portón estaba entreabierto, como si alguien la hubiera invitado a cruzar. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar el silencio con un tambor desesperado. Caminó por un corredor húmedo y frío, donde el aire olía a madera podrida y perfume antiguo. Y entonces lo vio, un retrato enorme, cubierto parcialmente por una sábana blanca. Con manos temblorosas, retiró la tela y se encontró frente a frente con el rostro de una mujer. El parecido era tan perturbador que se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Esa mujer tenía sus mismos ojos, sus mismos labios, la misma expresión delicada y fuerte a la vez. En la placa dorada debajo del cuadro estaba escrito: Isabela Herrera, 1992-2020. Elena retrocedió mareada, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Quién era ella? ¿Por qué tenía su mismo rostro? De pronto todo encajó. Los rumores de los sirvientes, el dolor oculto en los ojos de Valentín cuando miraba aquel retrato en la biblioteca, los silencios pesados que nadie se atrevía a romper. Elena no era la primera mujer en esa casa. Había existido otra antes, una que parecía su reflejo. Mientras aún trataba de asimilar la revelación, un ruido la sacó de sus pensamientos. La puerta se cerró con violencia y al voltear, vio a Valentín de pie en la entrada. Su figura alta y poderosa la envolvió como una sombra. Caminó hacia ella con pasos firmes, su mirada oscura más peligrosa que nunca. «Te dije que no entraras aquí», gruñó con voz baja, pero cargada de furia contenida. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también un extraño impulso de enfrentarlo. «¿Quién es ella?», preguntó con voz quebrada, señalando el retrato. Valentín no respondió de inmediato. Se detuvo a pocos centímetros de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y el olor amaderado de su perfume mezclado con el humo de los cigarros que solía fumar. Su silencio era una tortura. Finalmente, sus labios se movieron con un tono áspero, casi cruel. «Era mi esposa». Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La imagen de aquella mujer idéntica a ella comenzó a perseguirla como un fantasma. ¿Había muerto de verdad o había desaparecido bajo circunstancias misteriosas?
¿Y por qué Valentín había aceptado casarse con ella, que tenía el mismo rostro, la misma figura, la misma esencia? Esa noche, las dudas la devoraron por dentro. Mientras yacía en su cama, incapaz de dormir, cada sombra en la habitación le recordaba a Isabela, la mujer ausente que parecía estar en todas partes. Y lo peor era que, en el fondo de su corazón, algo le decía que esa historia no estaba cerrada, que había secretos aún más oscuros que ni siquiera Valentín estaba dispuesto a revelar. Al día siguiente la tensión se hizo insoportable. Elena lo enfrentó en el comedor, delante de todos los sirvientes. «No soy ella», dijo con voz firme aunque sus manos temblaban. «No puedes tratarme como su sombra». El silencio fue absoluto. Valentín se levantó de la mesa con sus ojos negros, brillando de una forma que nadie había visto antes. Caminó hacia ella, la tomó del brazo con fuerza y la llevó a su habitación. La encerró allí, no con violencia, sino con una mezcla de desesperación y deseo que la confundía aún más. En ese encierro, Elena descubrió la otra cara del problema. No solo estaba atrapada en un matrimonio de conveniencia con un hombre brutal y sediento de placer, sino que ahora se encontraba en medio de un misterio mucho más peligroso. La sombra de Isabela lo cubría todo, y la hacienda Santa Lucía, que al principio parecía una prisión, se había convertido en un laberinto de secretos donde cada puerta cerrada escondía un peligro. Y lo que Elena no imaginaba era que, en los próximos días, alguien más aparecería para confirmar sus peores sospechas. Isabela no estaba muerta. La hacienda Santa Lucía parecía contener la respiración aquella tarde. El aire estaba tan denso que cada rincón olía a tormenta y a un destino que no podía detenerse. Elena llevaba días viviendo con la certeza de que algo más oscuro se escondía en las paredes de piedra, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos estremecían la tierra, Elena siguió un pasillo secreto que había encontrado detrás de un armario en su cuarto. El camino estaba cubierto de polvo y humedad, iluminado apenas por la tenue luz de una vela. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que podía delatarla. Al final del pasillo encontró una pequeña puerta de madera vieja, cerrada con una llave oxidada que ella había hallado en el escritorio de Valentín. Con manos temblorosas la abrió, y lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en un cuarto oculto lleno de velas consumidas y muebles cubiertos por sábanas, estaba una mujer. Su rostro, pálido y marcado por el tiempo, era un espejo perfecto del suyo. Isabela, viva. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas y su voz, quebrada, apenas fue un susurro. «Elena, yo soy tu hermana». El impacto la hizo tambalear. La vela casi se le cae de la mano. Sentía que el mundo giraba bajo sus pies. La mujer que todos daban por muerta no solo estaba viva, sino que compartía su misma sangre. De pronto, todas las piezas comenzaron a encajar. El retrato en la sala, los silencios de los sirvientes, la culpa en los ojos de Valentín. Isabela la abrazó con desesperación, como si hubiera estado esperando ese momento por años. Le contó la verdad. Habían sido separadas al nacer. Elena fue entregada al convento por conveniencia, mientras que Isabela creció bajo el peso de un matrimonio forzado con Valentín, hasta que una tragedia y un plan secreto la llevaron a desaparecer del mundo. La hacienda en realidad era un escenario de intrigas familiares, de deudas de honor, de pactos con gente poderosa que utilizaba a las mujeres como piezas de un tablero cruel. Elena, con lágrimas en los ojos, apenas podía procesar lo que escuchaba, y en ese instante la puerta del cuarto se abrió con un golpe seco. Valentín apareció, con su figura imponente ocupando todo el umbral. Sus ojos oscuros brillaban con rabia, dolor y un deseo salvaje que parecía devorarlo por dentro. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido?
Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. ¡Ya basta!, rugió, cerrando la puerta tras de sí. Elena se colocó frente a Isabela como un escudo. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Exijo la verdad, Valentín. ¿Qué papel juego yo en todo esto? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué yo, que soy idéntica a ella? El silencio que siguió fue insoportable. Valentín respiraba con dificultad. Sus manos grandes se cerraban en puños y su cuerpo fuerte parecía contener un volcán a punto de estallar. Finalmente se acercó a ellas y su voz salió ronca, cargada de una mezcla de confesión y condena. Porque no puedo escapar de ustedes, porque el destino me condenó a vivir entre dos mujeres idénticas, y ambas me arden en la sangre. Elena sintió que el aire se le escapaba. Valentín estaba atrapado entre el amor enfermizo por Isabela, su esposa desaparecida, y la atracción brutal e incontrolable por ella, Elena, la hermana gemela que había llegado a ocupar su lugar. Era un triángulo imposible, lleno de pasión prohibida, de deseo salvaje y de secretos que ya no podían seguir enterrados. El momento se volvió insoportable. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Valentín se acercó a Elena, la sujetó del rostro con una fuerza que la estremeció y con los ojos llenos de dolor, susurró: «Si te quedas conmigo, será contra todo, contra tu hermana, contra tu pasado, contra mí mismo. Pero si te vas, jamás volverás a ser libre». Elena temblaba, desgarrada entre el miedo y el placer que le producía ese hombre. En el fondo, sabía que lo amaba. Sabía que su destino estaba atado al de Valentín de una manera imposible de romper. Pero al mismo tiempo, la revelación de Isabela la llenaba de dudas, de un miedo profundo que la hacía cuestionar si su vida sería consumida por ese fuego. En ese instante, los disparos de un arma rompieron el silencio de la noche. Gritos y pasos acelerados retumbaron en el pasillo. La hacienda estaba rodeada. Los enemigos de Valentín habían llegado, atraídos por las deudas y los secretos que durante años él había intentado ocultar. La pasión prohibida, el amor imposible y la violencia brutal chocaban en un mismo instante. Elena entendió que había llegado la hora de decidir: entregarse por completo a ese hombre brutal y sediento de placer, o huir para salvar lo poco que le quedaba de libertad. La resolución final estaba escrita en sangre, en deseo y en un amor tan prohibido como inevitable. Esa noche, en la hacienda Santa Lucía, nada volvería a ser lo mismo. El estruendo de los disparos todavía retumbaba en los muros de piedra de la hacienda Santa Lucía cuando Elena, con el corazón desbocado, se refugió detrás de una columna mientras Valentín avanzaba con pasos pesados por el pasillo, como un animal herido, dispuesto a luchar hasta el final. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, y cada relámpago iluminaba el rostro de los hombres armados que rodeaban la casa. El destino de todos estaba en juego. Elena podía sentir el olor metálico de la pólvora mezclado con el perfume amaderado de Valentín, que aún impregnaba su piel desde la última vez que él la había tocado, con esa brutalidad que la estremecía hasta lo más profundo. Cada recuerdo de sus manos grandes recorriendo su cuerpo se mezclaba ahora con el miedo de perderlo. Era una contradicción insoportable. Temía por su vida, pero más aún temía que esas manos nunca volvieran a poseerla. En una habitación contigua, Isabela lloraba en silencio. Sus ojos reflejaban un dolor que Elena apenas comenzaba a comprender. Aquella mujer no solo era su hermana, era también una sombra viva de lo que su destino podía llegar a ser. Isabela acariciaba su vientre abultado. Sí, estaba embarazada, y ese detalle lo cambiaba todo. Valentín no solo estaba dividido entre dos mujeres idénticas, sino también entre dos futuros: el hijo que Isabela llevaba en su interior y la pasión prohibida que lo unía a Elena. El enfrentamiento era inevitable.
Valentín, con el rostro endurecido por la rabia, se plantó frente a Víctor Salvatierra, el hombre que había llegado con sus matones para cobrar una deuda de sangre. Las voces resonaban en el gran salón como truenos, y los sirvientes observaban desde las sombras, paralizados por el terror. «Esta hacienda no les pertenece, ni mi vida tampoco», gruñó Valentín, sujetando con firmeza un arma que parecía demasiado pequeña en sus manos enormes. Víctor soltó una carcajada fría. «Tu vida siempre nos perteneció, Herrera, y ahora también nos pertenece ella». Señaló con un gesto a Helena, que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante comprendió que nunca fue solo un matrimonio por conveniencia. Había sido entregada como parte de un juego perverso entre hombres de poder, como una moneda de cambio en un tablero manchado de traiciones. Helena, con la voz quebrada pero firme, dio un paso al frente. «No soy de nadie», gritó, sus ojos brillando con lágrimas de furia y miedo. «Ni de ti, ni de ellos». Valentín la miró con un orgullo salvaje, como si sus palabras hubieran encendido algo en su interior. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Se interpuso entre ella y los hombres armados, dispuesto a dar su vida. El caos estalló en segundos. Disparos, gritos, cuerpos cayendo al suelo. Helena sintió el calor del fuego recorrerle los oídos y el eco de la violencia rebotar en cada rincón. Y en medio de ese infierno vio a Valentín luchar con una furia casi inhumana, como si estuviera dispuesto a arrasar con todo y con todos para protegerla. Pero el precio de la verdad llegó en forma de un disparo seco. Valentín recibió una bala en el hombro y cayó de rodillas, jadeando, con los ojos oscuros clavados en ella. Helena corrió hacia él, sus manos pequeñas intentando detener la sangre que manaba de su piel fuerte y curtida. «No me dejes», suplicó con voz rota, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la sangre caliente que empapaba sus dedos. Valentín, incluso herido, sonrió con esa arrogancia que lo hacía parecer invencible. «Ni la muerte podrá apartarme de ti, Helena», susurró, antes de perder el conocimiento. En ese instante, los refuerzos de la Guardia Civil irrumpieron en la hacienda alertados por los disparos. Los hombres de Víctor fueron reducidos, pero la batalla había dejado cicatrices profundas, no solo en los muros de piedra, sino en los corazones de todos los que estaban allí. Helena, con las manos manchadas de sangre y el alma desgarrada, entendió el precio de la verdad. Nada volvería a ser igual. Amaba a un hombre brutal, temido por todos, un hombre marcado por secretos y deudas de sangre, pero al mismo tiempo sabía que esa pasión prohibida la había transformado en alguien más fuerte, más decidida, más viva que nunca. La noche terminó con un silencio sepulcral, roto apenas por los sollozos de Isabela y el crujir de la lluvia golpeando los cristales. Helena, sentada en el suelo junto a Valentín inconsciente, apretó su mano grande contra la suya y juró en voz baja: «Te salvaré, aunque tenga que entregarlo todo». Ese juramento selló su destino, porque el precio de la verdad no solo era la sangre derramada esa noche, sino también el comienzo de una lucha aún más peligrosa: mantener vivo un amor prohibido que desafiaba a la muerte misma. La hacienda Santa Lucía quedó sumida en un silencio inquietante después del ataque. Los corredores todavía olían a pólvora, la madera de las puertas estaba astillada por las balas y en algunos rincones aún había charcos oscuros que recordaban lo cerca que habían estado de la muerte. Los sirvientes caminaban de puntillas, murmurando oraciones, como si temieran despertar a los fantasmas que ya habitaban entre esas paredes. En el cuarto principal, Helena cuidaba de Valentín. Había logrado sobrevivir, pero la herida en el hombro lo mantenía debilitado, forzándolo a quedarse en cama. Aún así, su presencia seguía imponiendo, incluso vulnerable. Su torso musculoso, cubierto apenas por las vendas manchadas de sangre, respiraba con dificultad, y sus ojos negros la seguían con esa misma intensidad salvaje de siempre, como si cada movimiento de ella fuera suyo.
Elena pasaba horas a su lado, limpiando la herida, cambiando las vendas, escuchando su respiración entrecortada. Y aunque sabía que debía verlo como un paciente, lo cierto es que cada roce de sus manos contra su piel dura y caliente encendía en su interior un deseo imposible de contener. Había momentos en que sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la urgencia de tocarlo más, de entregarse a lo que sentía. Una noche, cuando la tormenta había cedido y solo quedaba el murmullo del viento rozando los ventanales, Valentín despertó sobresaltado. Su respiración era pesada y al verla tan cerca, murmuró con voz grave y áspera: «No sé si eres mi salvación o mi condena, Elena». Ella lo miró a los ojos, con lágrimas contenidas y un fuego ardiente en el pecho. Su voz salió suave, casi un suspiro. «Tal vez soy ambas cosas». El silencio que siguió estuvo cargado de electricidad. Valentín levantó su mano grande y la posó en la nuca de ella, atrayéndola hacia sí con una fuerza que no admitía resistencia. Sus labios se encontraron en un beso brutal, hambriento, como si la vida entera se redujera a ese instante. Elena se aferró a su cuerpo herido, sintiendo cómo cada latido de su corazón golpeaba contra el suyo. Era una pasión prohibida, un abismo del que sabía que no podría escapar. Su hermana Isabela aún estaba allí, viva, respirando bajo el mismo techo, y sin embargo el deseo entre ella y Valentín era más fuerte que la razón, más fuerte que el miedo. Cada caricia, cada beso, cada mirada robada los arrastraba más profundo en un fuego del que ninguno de los dos quería huir. Los días siguientes se convirtieron en una danza peligrosa. Durante el día, Elena intentaba mantener la distancia, acompañaba a Isabela en sus paseos por el jardín, escuchaba sus confesiones y trataba de sonreír como si todo estuviera en calma. Pero en las noches, cuando el silencio envolvía la hacienda y la luna iluminaba el cuarto principal, Elena volvía a perderse en los brazos de Valentín. Él, incluso herido, seguía siendo brutal en su manera de poseerla. La deseaba con una intensidad que la dejaba sin fuerzas, como si cada encuentro fuera la última oportunidad de existir. Y ella, aunque sabía que ese amor era un pecado contra su propia sangre, no podía negarse. Era como si algo más grande que ellos los hubiera condenado a arder juntos. Elena empezó a sentir que vivía entre dos mundos, el de la hermana que representaba la pureza, la familia y el deber, y el del hombre que encarnaba el pecado, la pasión y el peligro. En cada mirada de Isabela había una sombra de sospecha, como si sus ojos verdes fueran capaces de ver más de lo que decía. Y en cada caricia de Valentín había una promesa silenciosa de que nada ni nadie podría separarlos. Una madrugada, mientras yacía agotada a su lado, Valentín le susurró al oído, con esa voz grave que siempre la estremecía: «Si eliges quedarte conmigo, Elena, no habrá vuelta atrás, no habrá perdón, ni siquiera de tu propia sangre». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que estaba al borde del abismo. Si daba ese paso, perdería todo: el respeto de su hermana, la inocencia que aún le quedaba, incluso la posibilidad de una vida tranquila. Pero también sabía que sin él, sin ese amor brutal y prohibido, no sería capaz de respirar. La tentación era demasiado fuerte, y en el fondo ya había elegido. La hacienda Santa Lucía parecía tranquila desde fuera, pero en su interior hervía una tensión imposible de ocultar. El eco de la violencia aún resonaba en las paredes, y aunque los enemigos habían sido expulsados, la verdadera guerra estaba dentro de esas habitaciones. La guerra entre la lealtad y el deseo, entre la sangre y la pasión prohibida. Elena despertaba cada día con el corazón dividido. Compartía desayunos silenciosos con su hermana Isabela, que acariciaba su vientre en crecimiento con la dulzura de una madre que sueña con el futuro, mientras ella misma ocultaba bajo la mesa las marcas que las manos grandes de Valentín
habían dejado en su piel la noche anterior. La culpa la devoraba lentamente, pero al mismo tiempo la llenaba un fuego irresistible que no podía apagar. Isabela había comenzado a sospechar. Sus ojos verdes, idénticos a los de Elena, la escrutaban con más atención cada día. Había preguntas disfrazadas de comentarios inocentes. «Duermes poco, ¿verdad?», decía mientras servía el té. «Te noto distinta, como si alguien hubiera despertado algo en ti». Elena se limitaba a sonreír, evitando la mirada, pero dentro de ella las palabras eran como cuchillos. Sabía que tarde o temprano Isabela descubriría la verdad, y esa verdad sería una herida imposible de sanar. Por su parte, Valentín se mostraba cada vez más posesivo. No le importaba la fragilidad del secreto que compartían. La buscaba en cada rincón, la arrinconaba contra las paredes de piedra y le susurraba al oído con esa voz grave que la hacía temblar. «No me importa nada ni nadie. Te quiero a ti, aunque el mundo arda». Pero Elena sí se preocupaba. Amaba a ese hombre brutal, lo deseaba con cada fibra de su ser, pero también veía la mirada de Isabela, la ternura en su rostro al hablar de su hijo por venir. Y entonces la culpa regresaba como un manto oscuro, sofocándola. Una tarde, mientras paseaba sola por los jardines, encontró a Concepción, la vieja ama de llaves que había servido a la familia por más de 3 décadas. La mujer, con su voz áspera y sus manos desgastadas, se le acercó sin rodeos. «Señorita Elena, no puede seguir así. Una de ustedes tendrá que sacrificar algo, o esta casa se va a derrumbar con todos adentro». Esas palabras se clavaron en su corazón. Esa misma noche, al lado de la cama de Valentín, Elena tomó una decisión dolorosa. Mientras él dormía, con el pecho fuerte subiendo y bajando bajo la luz tenue de la vela, ella le acarició el rostro y susurró entre lágrimas: «Te amo más de lo que debería, pero no puedo destruir a mi hermana». Al día siguiente, cuando el sol bañó la hacienda con tonos dorados, Elena se armó de valor. Entró en la habitación de Isabela, la miró a los ojos y, con voz temblorosa, confesó: «Hermana, hay algo que debo decirte. Valentín y yo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa. Ella ya lo sabía. «Lo sentí en el aire, en tu piel, en tu mirada», dijo con voz quebrada. «Pero necesito que entiendas algo, Elena. Ese hombre no solo nos pertenece a nosotras, le pertenece a su propia oscuridad». Elena cayó de rodillas, sollozando. Quería liberarse, quería salvar a su hermana, pero también sabía que dejar a Valentín era como arrancarse el alma del pecho. En ese instante comprendió que el sacrificio era inevitable. O renunciaba a su amor prohibido para proteger a su hermana y al niño que venía en camino, o lo abrazaba con todas sus consecuencias, aceptando que el precio sería el odio eterno de la única familia que le quedaba. La hacienda se convirtió entonces en un escenario de silencios desgarradores. Isabela evitaba a Valentín, y Elena trataba de mantenerse lejos de él, pero sus miradas se encontraban en cada pasillo, y el deseo ardía como brasas ocultas bajo la ceniza. Todos sabían que esa calma era insostenible. La tormenta aún no había terminado. El sacrificio estaba en el aire, y Elena, con el corazón partido en 1000 pedazos, entendía que pronto tendría que elegir entre el amor más prohibido de su vida y la sangre que la unía a su hermana. La hacienda Santa Lucía ya no era la misma. Aunque sus muros seguían erguidos y los jardines florecían bajo el sol andaluz, en el aire se respiraba un peso insoportable, como si cada piedra cargara con la tensión de los secretos que estaban a punto de estallar. Elena caminaba por los pasillos como un alma errante, prisionera de un dilema que desgarraba su corazón. Renunciar al hombre que la hacía sentir viva o destruir para siempre el lazo con su hermana, la única familia que le quedaba. Las noches se habían convertido en un tormento.
En su cuarto, Elena se retorcía entre las sábanas, tratando de ignorar la necesidad que quemaba su piel. Pero bastaba escuchar los pasos firmes de Valentín en el pasillo, o el eco de su voz grave dando órdenes a los sirvientes para que el fuego prohibido renaciera en su interior. Era un deseo que la consumía, un veneno dulce del que no quería escapar. Una madrugada, incapaz de soportar más, Elena bajó a la biblioteca. La luna entraba por los ventanales altos, bañando de plata los libros antiguos y el polvo suspendido en el aire. Allí estaba Valentín, sentado en un sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano y el torso descubierto, mostrando las cicatrices de la batalla reciente. Su mirada oscura se levantó lentamente hacia ella, y en ese instante Elena supo que ya no podía seguir huyendo. «Deberías estar en tu cuarto», murmuró él, con un tono bajo y cargado de peligro. Elena avanzó, con pasos lentos pero decididos, hasta quedar frente a él. Sus labios temblaban, pero sus palabras salieron claras, como un río contenido que por fin se desbordaba. «Ya no puedo seguir fingiendo. Te deseo, aunque me cueste el alma». Valentín dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Se puso de pie y su sombra la envolvió por completo. La tomó del rostro con sus manos grandes y ásperas y sin más palabras la besó con una brutalidad desesperada, como si ambos supieran que estaban condenados, pero se negaran a renunciar. El beso fue largo, ardiente, un choque de cuerpos y emociones que los arrastró hacia el abismo. Elena sintió que cada caricia era una marca indeleble en su piel. Valentín la levantó con facilidad, como si no pesara nada, y la apoyó contra los estantes de la biblioteca, donde los libros cayeron al suelo como testigos mudos de su pasión. La brutalidad de sus manos contrastaba con la ternura oculta en sus ojos. Era un hombre que había sido moldeado por la dureza, pero que ahora se entregaba por completo a ella, sin reservas. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, Elena comprendió que su destino ya estaba sellado. No importaba la culpa, no importaban los juicios ni el dolor de su hermana. Amar a Valentín era su condena y su salvación. Era el pecado que la completaba, el placer prohibido que la hacía sentir más viva que nunca. Cuando al fin sus cuerpos quedaron exhaustos, ella se derrumbó sobre su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Valentín acarició su cabello con una suavidad inesperada y murmuró, con una mezcla de dolor y promesa: «Ahora eres mía, aunque el mundo nos destruya». Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. Sabía que esas palabras no eran solo un juramento de amor, sino también una sentencia, porque en ese mismo instante, mientras se aferraba al hombre que había transformado su vida, el rostro de Isabela apareció en su mente como una herida abierta. La verdad no podía permanecer oculta para siempre, y cuando saliera a la luz, la destrucción sería inevitable. La pasión los había unido, el deseo los había condenado, y el destino estaba marcado. Lo que aguardaba al amanecer no sería paz, sino la tormenta más grande de todas, la que nacería del corazón herido de su propia sangre. El amanecer llegó a la hacienda Santa Lucía con un resplandor extraño, como si el sol hubiera decidido iluminar no solo los muros de piedra, sino también los secretos ocultos en su interior. Elena despertó en brazos de Valentín, su cuerpo todavía marcado por la pasión de la noche anterior, y por un instante pensó que todo podía ser distinto, que el amor prohibido que los unía sería suficiente para borrar la culpa y el dolor. Pero la realidad no tardó en golpear con fuerza. Al abrir la puerta de la biblioteca, donde aún yacían los libros caídos del estante, se encontró con Isabela. Su hermana estaba de pie, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Sus manos temblaban sobre su vientre abultado, protegiendo la vida que crecía en su interior. El silencio que siguió fue insoportable. 3 miradas cruzadas, 3 destinos atados por un lazo de sangre,
amor y traición. Lo sabía, susurró Isabela, con una voz quebrada que desgarró el aire. Desde el primer momento lo sentí, Elena. Tú y él. Elena quiso acercarse, explicar, suplicar perdón, pero sus piernas se negaban a moverse. Valentín, con su torso aún descubierto, dio un paso al frente, sus ojos negros ardiendo con una mezcla de furia y desesperación. «Isabela», dijo con voz ronca, «no intentes comprender lo incomprensible. Esto no fue planeado, sucedió, porque era inevitable». El grito de Isabela rompió el silencio como un rayo. «Injusticia, porque a mí me toca perderlo todo. Primero me arrebataron mi libertad y ahora ustedes me arrebatan hasta mi propia hermana». Elena cayó de rodillas, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. «Hermana, te juro que te amo, que nunca quise herirte, pero este amor me consume y no puedo negarlo más». La tensión en la sala era tan densa que parecía cortar la respiración. Fue entonces cuando un golpe en la puerta principal resonó en toda la hacienda. La Guardia Civil había regresado, esta vez no para proteger, sino para investigar los rumores de las redes de crimen que vinculaban a Valentín. El tiempo se había acabado, la pasión prohibida, los secretos de familia, las deudas de sangre, todo estaba saliendo a la luz al mismo tiempo. Valentín tomó a Elena de la mano con fuerza, como si quisiera grabar en su piel la promesa de no dejarla jamás. «Elena, escucha bien», dijo, con voz firme y los ojos oscuros clavados en los de ella. «No importa lo que suceda hoy. Pase lo que pase, tú eres mía y yo soy tuyo. Ni el mundo, ni la ley, ni la sangre podrán romper esto». Isabela, entre sollozos, los miró con una mezcla de odio y compasión. Finalmente, se acercó a su hermana, posó una mano temblorosa en su mejilla y susurró: «El sacrificio será mío, pero recuerda, Elena, los pecados del corazón siempre se pagan». Y en un acto inesperado, salió al encuentro de los hombres armados en la puerta, declarando que ella era la única responsable de los secretos que la hacienda escondía. Su confesión, teñida de valentía y dolor, permitió que Elena y Valentín tuvieran unos instantes para huir. Corrieron entre pasillos oscuros y jardines húmedos por el rocío hasta llegar a los establos donde los caballos aguardaban inquietos. Valentín, aún con la herida en el hombro, la subió a la montura y se colocó detrás de ella. La envolvió con sus brazos fuertes, sus manos grandes, sujetando las riendas, y juntos cabalgaron hacia el horizonte mientras el sol iluminaba su huida. Elena apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido frenético de su corazón. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con el viento. Había dejado atrás a su hermana, la mitad de su alma, y sin embargo no podía negar que dentro de ella ardía un fuego implacable, el mismo que la ataba a Valentín. «¿Y ahora?», susurró ella con voz temblorosa. Él inclinó la cabeza y, rozando sus labios contra su oído, respondió con esa voz grave que la había condenado desde el principio: «Ahora, Elena, empieza nuestra vida, aunque sea en el infierno». Y mientras el galope se perdía entre las montañas, Elena comprendió que el desenlace no era un final, sino el comienzo de un destino sellado por el amor, la pasión avasalladora y el placer prohibido, un destino del que jamás podría escapar. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.